Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo y amigos que nos acompañan, sean muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad es desde el auditorio de la iglesia en San Pablo y nosotros vamos a comenzar a partir de hoy una nueva serie que son las 7 cartas de Juan, las 7 cartas del libro de Juan de Apocalipsis, las 7 cartas para la iglesia de Asia Menor registrada en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y el mensaje número 1 es la raíz de la decadencia de la iglesia, la pérdida del primer amor. Los versículos son Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 7. Antes de entrar en el mensaje propiamente dicho, yo quería hablar un mensaje a todas las iglesias, aprovechando que el mundo hoy conmemora el Día de las Madres. Vamos a animar que todos sean padres y madres en la vida de la iglesia, cuidando de las personas nuevas, cuidando de nuestros hijos espirituales. Nosotros tenemos una herramienta maravillosa disponible para todas las iglesias en toda la tierra, que es el "Puedo orar por usted". Nosotros tenemos el QR y cualquier persona que tome el QR que está en nuestros libros y publicaciones y también en el Instituto Vida para Todos, las personas pueden entrar en esta herramienta y pedir oración, y ahí inmediatamente nosotros tenemos una central de recepción que hará este primer trabajo, hará este primer contacto, y esta central distribuye para las redes de cuidado que están en varias iglesias en toda la tierra, y nosotros necesitamos de ayuda, necesitamos de hermanos y hermanos que sean padres y madres en este sentido de ayudar a hacer este trabajo, porque hay mucha urgencia. Muchas personas están desesperadas, pero la fila es grande, no conseguimos atender rápidamente a las personas. Entonces yo quería solicitar a todos los hermanos y hermanas a que busquen un perfeccionamiento para hacer este trabajo. Este trabajo no es solamente un trabajo de la obra, no solo de las cooperativas, sino que este trabajo es de las iglesias. Entonces quería animarles a ustedes que usted tiene que usted pueda ser parte de la central de recepción. Vamos a hacer un perfeccionamiento para todos estos que quieren participar de esto, y yo quería convocar aún más hermanos para que hagan parte de la red de cuidado de esta primera atención. La central de la recepción va a entregar para la red de cuidado. Esta red de cuidado es de las iglesias, y las iglesias necesitan tener esta red de cuidado, y vamos a tener un perfeccionamiento también, y esta red de cuidado va a acompañar por primera vez, y si es posible hasta el final, y cuando sea el caso el perfil del grupo de cuidado de los hombres de oración, nosotros vamos a entregar a los hombres de oración, pero no dejamos de acompañar. Y también si son para las mujeres conectadas, vamos a pasar a las mujeres conectadas, pero no deje de acompañar. Si hay cualquier falla, usted retoma esto. Si es para jóvenes, adolescentes, van a los grupos correspondientes. Por tanto, necesitamos cuidar para que con tanto sacrificio conseguimos los nombres que piden ayuda y cuidado, y nosotros por falta de nuestros recursos dejamos de atenderlos. ¿Está bien? Entonces yo pido a los hermanos y hermanas aquí en San Pablo, después de la reunión ustedes pueden buscar al hermano Isaac, él va a dar esta orientación para nosotros. Yo quiero que todas las regiones de la tierra puedan proveer esto. Vamos a hacer un perfeccionamiento para que los deseen participar de la central de recepción.
Y quien quiera participar de primera atención de la red de cuidado para distribuir. Espero que cada hermano y hermana tenga a alguien para cuidar. No sea una persona que no tenga a nadie para cuidar. Porque cuando el Señor vuelva, si Él nos encuentra hallando, alimentando a nuestros consiervos, nosotros seremos considerados vencedores. Por eso, hermanos, no deje de tener a alguien para cuidar. Vamos a buscar este perfeccionamiento. Y ahora nosotros vamos a entrar, hermanos, en el libro de Apocalipsis, versículos 2 y 3. En las 7 iglesias, ellas no son solo cartas para las 7 iglesias que existían en esa época en Asia Menor, en el tiempo de Juan, sino aquí describe una naturaleza profética. Esto quiere decir, las 7 iglesias describen la historia de la iglesia hasta la venida del Señor. Y nosotros ya hablamos en el pasado varios mensajes con relación a la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, también la iglesia en Pérgamo, y nosotros hablamos también de la iglesia en Tiatira. Solo que nosotros vamos a entrar para hablar sobre la iglesia en Sardis. Nosotros aún tenemos que permanecer un poco en la iglesia en Tiatira para que nosotros sepamos el paño de fondo del surgimiento de la iglesia en Sardis. Y, queridos hermanos, estas palabras sobre que están basadas en la línea de la historia de la iglesia son muy importantes, porque ellas van a funcionar como un GPS para nosotros. Van a darnos nuestra localización. Hermanos, usted necesita saber dónde usted se localiza en toda la historia de la iglesia. ¿Cuánto usted ha recorrido? ¿Cuánto la iglesia ya recorrió? ¿Cuánto falta para recorrer hasta que el Señor vuelva? Entonces, si usted tiene este GPS, si usted tiene esta herramienta de localización, usted va a percibir, hermanos, que nosotros estamos muy próximos a la venida del Señor. Entonces yo quería aprovechar en este momento. No vamos a dejar que ningún hermano pierda este momento. Nosotros sabemos, hermanos, que hay hermanos preciosos. Tal vez estén hoy muy ocupados con su trabajo, muy ocupados con sus quehaceres en la familia, criando a los hijos, y muchos padres con otras cosas. El mundo está absorbiendo mucho y han dejado de reunirse, han dejado de estar cercas. Es una pena, son hermanos preciosos. Vamos a aprovechar entonces, en cuanto hablamos esta palabra preciosa de localización, de nosotros localizarnos, donde nosotros estamos y cuán cerca está la venida del Señor. No vale la pena nosotros perder a estos hermanos, que estos hermanos puedan estar juntos con nosotros, lado a lado, y percibir, hermanos, que no vamos a nadar y morir en la playa. ¿No es así? El Señor ya nos dio la visión de la iglesia. ¿Cuánta inversión ya fue hecha sobre nosotros? No vamos a perder este momento final. Por eso, hermanos, yo le pido en este momento que nosotros aprovechemos, vamos a visitar, vamos a traer a estos hermanos de regreso para que nosotros podamos colocar a todos, alertar a todos, hermanos, por este GPS. Usted tiene GPS en su auto. ¿Quién sabe? Tal vez sean los últimos 100 kilómetros. Después, un viaje de 10.000 kilómetros. Solo faltan 100 kilómetros. Falta poco. Vamos a avanzar. No vale la pena pagar el precio, cualquier precio que sea. Oh, Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículos 6 y 7. Dicen lo siguiente. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, es el momento de si nosotros tenemos el riesgo de perder el primer amor. Cuando usted abandona el primer amor, usted también pierde el testimonio del candelero. Usted pierde la función de la iglesia como un candelero que brilla en cada ciudad. Por eso, hermanos, no vamos a perder el amor nunca. Ahí el versículo 6 dice así: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, esta serie nosotros vamos a llamar de la serie "Quien tiene oídos, oiga". Quien tiene oído, oiga. Entonces, estos 4 versículos que nosotros vemos son 2 advertencias. La primera advertencia, hermanos, es de que la iglesia abandone el primer amor, que la iglesia pierda el primer amor. Y la segunda advertencia es la advertencia de los nicolaitas. Yo voy a explicar durante el mensaje. Entonces, cuando nosotros perdemos el primer amor, hermanos, nosotros perdemos la realidad de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que mantener el primer amor. Pero, hermanos, por las palabras últimamente dichas, ¿cómo se pierde el primer amor o cómo se conserva el amor loco por el Señor, un amor fresco por el Señor? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo conservamos esto? Esta reunión es una buena demostración de que nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, hermanos, están en el primer amor con el Señor. Quién sabe, muchos adultos aquí ya tuvieron este primer amor con el Señor. Cuando ustedes conocieron al Señor, ustedes conocieron la voluntad del Señor, conocieron la visión de la iglesia. Ustedes no tuvieron este primer amor con el Señor. Espero que esta luna de miel no haya terminado. Solo que nuestros adolescentes y jóvenes están en este primer amor, están en la luna de miel con el Señor. Entonces, hermanos, los adultos no vamos a dejar perder el primer amor. Nosotros amamos, nosotros queremos amar al Señor como nunca. Pero, hermanos, ¿de dónde viene el amor? ¿De dónde viene el amor? ¿Cuál es el suplir? ¿Cuál es la fuente de suplir de este amor? La palabra. Es la palabra. ¿Cómo conservar, hermanos? ¿Cómo conservar el primer amor y nunca dejarlo perder? Hermanos, es no dejar perder nunca nuestro amor reverente a la palabra. ¿Esto dónde está? Está en Isaías 66. No iba a leer, pero ahora voy a leer. Isaías 66, solo que es en la versión King James actualizada. Isaías 66. ¿Es así? Yo voy a ver, no traje mi Biblia. Voy a ver la Biblia King James actualizada. Voy a leerles a ustedes. Isaías 66. Aquí dice así, versículos 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Hermanos, Dios desea un lugar de reposo. Él ya está aquí dándonos una revelación de que la casa que Él va a tener para descanso es la iglesia, pero una iglesia edificada. Una iglesia, hermanos. ¿En qué condición? Ahí Él va a hablar en el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Hermanos, este es el secreto de que nosotros no perder nuestro primer amor. Y nosotros podemos edificar la iglesia en Filadelfia para dar un lugar de descanso finalmente para Dios. ¿No es así? Hermanos, y la iglesia en Filadelfia es una iglesia de los que son humildes. Yo daré mi atención y estima a este ¿quién? Al humilde y arrepentido de espíritu. La primer bienaventuranza en Mateo capítulo 5, ¿cuál es? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso, hermanos, el Señor quiere la realidad del reino de los cielos. No es solo una iglesia como una institución religiosa. Muchos religiosos haciendo adoraciones religiosas. No, Dios necesita de una iglesia que tenga la realidad del reino de los cielos. Y el reino de los cielos está compuesto por personas humildes de espíritu. Personas simples, hermanos, no personas complicadas, no personas llenas de doctrinas en la cabeza, conocimiento en la cabeza y que nadie los cambia. Hermanos, vamos a volver a convertirnos, a hacernos como un niño. Por eso Jesús dijo, si nosotros no nos tornamos como un niño, no podremos entrar en el reino de los cielos. Entonces, en primer lugar, vamos a humillarnos. Vamos a arrepentirnos de nuestras complicaciones, arrepentirnos de vivir tantos años por nuestra capacidad, por nuestro conocimiento y por nuestras experiencias. Hermanos, es el momento de ser como un niño delante del Señor, decir al Señor, Señor, yo no sé nada, yo dependo de ti, yo voy a seguir tu dirección, la dirección de tu palabra. Entonces, primero es ser humilde y pobre en el espíritu. Y en segundo lugar, ¿cuál es? Que dedica su amor reverente a la palabra del Señor. Hermanos, este es el secreto de que nosotros nunca perdamos nuestro primer amor. ¿Concuerdan conmigo? Por eso, hermanos, vamos, sin la palabra del Señor nosotros no podemos vivir. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel el Señor los quitó con la mano poderosa de Egipto, y cuando llega en Éxodo 19, finalmente Dios abrió su corazón, trajo este pueblo de la esclavitud de Egipto, los trajo a Él, Él abrió su corazón, ¿y qué les dijo? Éxodo 19. Versículo 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Yo quiero un pueblo cercano a mí, un pueblo que yo pueda llamar un pueblo mío de mi propiedad exclusiva. Yo quiero un pueblo que me dé descanso. Entonces, este pueblo, ¿cómo voy a conseguir tener este pueblo que es tan rebelde, que el otro día fue tan rebelde, y ahora cómo voy a hacer de este pueblo mi pueblo,
que serán mi lugar de descanso. Por eso él dice así: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, vean el primer ítem. Ahora pues, si dieres oído a mi voz. Hermanos, este es el secreto de nosotros mantener siempre el primer amor, estar de luna de miel con el Señor todo el tiempo. Es oír diligentemente la voz del Señor y después guardar mi alianza, guardar la palabra que el Señor nos dio. La palabra que el Señor nos dio es siempre una alianza, un pacto. Y seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero todos los pueblos de la tierra eran paganos. Yo no tengo a nadie que yo pueda trabajar y decir que este es mi pueblo, que yo quiero trabajar para que sean mi lugar de descanso, pero yo tengo esperanza en ustedes. Es estos: y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Todos me van a servir y ustedes tendrán una naturaleza santa, no una naturaleza profana como se tornó esta tierra. Muy bien, hermanos, no tengo mucho tiempo, tengo que entrar en el mensaje. Esto quiere decir que la palabra es el factor principal de mantenernos, hermanos, en este amor de luna de miel con el Señor, este primer amor o mejor amor. Por eso, hermanos, el Señor nos dio, yo voy a tener que gastar un poco más de tiempo, el Señor nos dio la inmersión en la palabra, para que la palabra no sea solo oída y olvidada. Recuerda de lo que yo dije, que una persona que dijo: quien escucha, se olvida. Quien ve, imita. Quien no hace, se justifica. Y quien hace, aprende. Entonces, hermanos, no vamos a dejar solo en la primera etapa de oír y de ver. Vamos a hacer. Pero ¿cómo hacer? Vamos a hacer con que esta palabra sea parte de nosotros. ¿Cómo hacer parte de nosotros? Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en los cuales hay disolución. Efesios 5:18. Hermanos, muchos vinos de este mundo no se embriagan. Yo no me refiero necesariamente a los vinos del pecado y la corrupción, pero pueden ser cosas positivas, legítimas: su buena familia, su bello empleo, que lo tiene ocupado con cosas legítimas de esta vida. Pero estas cosas pueden embriagarnos, pueden hacernos olvidarnos que estamos navegando. Estamos navegando. Miren el GPS, estamos navegando y estamos llegando cerca y usted está distraído con muchas cosas. Hermanos, no vamos a embriagarnos con los vinos de este mundo en lo cual hay disolución, sino llenaos del Espíritu. Y ahí Pablo nos enseña cómo llenarnos del Espíritu, versículo 19, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. En la palabra de hoy, hablando entre nosotros con la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí nos ayuda más con versículos paralelos. Colosenses 3:15, por ejemplo: habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Entonces, llenarse del Espíritu, hermanos, es hacer habitar en nosotros la palabra de Cristo. Instruirnos y admoestados mutuamente, quiere decir hablando entre nosotros mutuamente. Cuando usted habla, usted está instruyendo a otro. Cuando usted está hablando, usted instruye a otro, porque en realidad quien instruye y advierte es la palabra. Entonces, gracias a Dios, Dios nos dio esta herramienta maravillosa y vamos a valorar. Hay un equipo fabuloso de hermanos que sacrifican su tiempo, su energía. Ellos están trabajando en esto aquí. Inmersión diaria,
hay un día para cada día de la semana. Usted ya tiene esto listo. Hoy a la noche usted ya tendrá lo del día lunes. Y mañana usted ya lo tendrá completo para toda la semana. Y las notas del mensaje salen hoy a la noche o mañana temprano. Miren qué cosa maravillosa. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y los miembros del cuerpo de Cristo están disfrutando lo que los otros miembros están haciendo. Ellos producen esto. Nosotros estamos siendo beneficiados. Entonces vamos a aprovechar. Vamos a sumergirnos en la palabra. Ahí. Ahí, ¿qué sucede? Oh, Señor Jesús. Efesios 3. Efesios 3. Señor Jesús. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermanos, habitando la palabra de Cristo en nuestros corazones es lo mismo que habitar Cristo en nuestro corazón. ¿Sabían esto? Porque Cristo es la palabra. Habite Cristo en vuestros corazones por la fe. Usted necesita creer. Usted necesita ser simples, creer y obedecer. Entonces, por la fe, estando a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hermanos, este versículo lo pasamos rápido. Cuando usted hace habitar la palabra de Cristo en usted, el mismo Cristo habita en usted. Cuando el mismo Cristo habita en usted y Cristo es Dios y Dios es amor, usted entonces tiene el amor de Dios habitando en su corazón. Usted percibe de dónde viene el amor, del amor de Dios en su corazón. Inmediatamente cuando usted se encuentra en este estado, usted tiene una base. Usted está arraigado y cimentado en amor. Este versículo habla así. Entonces todo edificio para estar en pie necesita de un cimiento, de un fundamento, necesita base. Un árbol necesita de raíz para estar de pie y estar vivo. Necesita la base. Hermanos, gracias a Dios, nosotros hoy, por la palabra de Cristo, por el habitar de Cristo, por habitar el amor de Dios, nosotros tenemos una base, un cimiento de amor. ¿Quién hace un cimiento de amor? ¿Qué espera construir encima de él? Un edificio de amor. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, hermanos, Dios quiere edificar un edificio de amor. Y si usted pierde el primer amor, perdió todo. ¿Ustedes entienden? Pierde el fundamento para la edificación. Ahí, ¿qué sucede? Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto es Cristo, hermanos. Cristo en su dimensión infinita. Yo, junto con los hermanos, por eso necesito del cuerpo, comienzo a comprender cuánto es el amor de Cristo y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hermanos, no vaya por su mente lógica, vivir la vida de la iglesia de una manera lógica. Nosotros vamos a vivir mucho. Hermanos, sea simple, obediente, amar la palabra, sumergirnos en la palabra, dejar que la palabra nos sature con el mismo Cristo, el mismo Dios, el mismo amor de Dios y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que seáis llenos de toda, hasta nosotros, no sé si usted sabe, estamos en medio de un suplir. A veces usted sube en un avión, dice así, nosotros, tripulación, estamos abasteciendo el avión y lleva tiempo, lleva mucho tiempo, lleva mucho combustible el avión y el comisario dice, si usted está en medio del suplir, quítese el cinto de seguridad hasta que termine el suplir, el abastecer. Hermanos, nosotros estamos en el proceso de abastecimiento.
estamos siendo abastecidos con Cristo. La vida de la iglesia, hermanos, es para abastecernos con Cristo. Estamos siendo llenados. El tanque está siendo llenado. Cada parte de nuestro ser está siendo permeado. ¿Y saben dónde está el tanque de combustible? En los aviones, principalmente en las alas. Entonces estamos llenando todos los vacíos de las alas. Y Cristo está llenando todos los vacíos de su ser. Está llenando hasta la plenitud de Dios. Y Dios es amor. Y nosotros somos la plenitud de Dios que es amor. ¿Entendieron esta introducción? Esta introducción, hermanos, es muy importante. Ahora puedo entrar en el mensaje. El primer ítem que yo quiero compartir es la importancia de la palabra en la obra de Dios. Por eso, hermanos, no podemos perder nunca el primer amor, nunca podemos dejar de amar con amor reverente a la palabra, nunca podemos dejar de sumergirnos en la palabra. Yo no puedo dejar de comentar porque si no, no va a aparecer en el alimento diario. Deuteronomio 6. Tenemos que hablar de la palabra inculcar, tenemos que hablar. Entonces, infelizmente, voy a perder un momento más. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Hermanos, la manera, de hacer la voluntad del Señor, de mantener, hermanos, el amor por el Señor, como dice aquí, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, ¿cómo amar? Con todo lo que podemos, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cómo amar? ¿Cómo amar? ¿Cómo mantener este primer amor? ¿Cómo mantener la luna de miel con el Señor? ¿Cómo mantenerlo? Estas palabras que hoy te ordeno estarán en su corazón. ¿Cómo mantener este amor quemando dentro de nosotros? Amando al Señor con todas nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo mantener esto? Es por la palabra. Y la palabra tiene que estar en el corazón, tiene que habitar en el corazón. Entonces, todo este proceso que leí hasta ahora, nosotros estamos en el camino correcto. La inmersión en la palabra. Estamos haciendo habitar en nuestro corazón la palabra del Señor para poder, como resultado, vamos a amar al Señor con todo. ¿Usted ama al Señor así? Cuando la palabra entra en nosotros, hace este trabajo, ¿no es así? Entonces, ¿qué hacemos con la palabra? ¿Cómo hacer que la palabra habite en nuestro corazón? Y la repetirás, hermanos, no es inculcar. Inculcar con E y en el es estar en la mente, en la cabeza. No hable errado. No es inculcar, es inculcar. Inculcar. ¿Qué es inculcar? Busque en su celular. Él va a decir lo siguiente. Inculcar es ¿qué? Es grabar, imprimir. Algo no, es la palabra. Estamos hablando de la palabra. Es grabar, imprimir la palabra en su espíritu. Repitiendo seguidamente la palabra en usted. Por eso, hermanos, ¿qué estamos haciendo en la inmersión? Es hacer, imprimir, grabar la palabra en nuestro espíritu. Estamos repitiendo. ¿Por qué? ¿Por qué el grito de guerra? ¿Por qué inmersión? ¿Por qué hablamos uno con el otro? Porque hablando, pues para repetir seguidamente hasta que esta palabra se grabe, quede en mi corazón. ¡Qué maravilla, hermanos! Dios ya había dado esto al pueblo de Israel y nosotros descubrimos esto en el siglo XXI. ¡Oh, Señor Jesús!
Entonces, hermanos, cuando usted sentado en su casa, no es para ver novelas, sentado en su casa, hable de esta palabra, inculque esta palabra a tus hijos. Y de ella hablarás sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Esta es la vida de los colportores, hermanos. Ustedes se acuestan inculcando la palabra, se despiertan inculcando la palabra. Durante el día, inmersión. Cuando el colportaje no funciona, inmersión, inculcando la palabra. Hermanos, nosotros estamos llevando esta vida para todos los hermanos, no solo los colportores, sino para todos esto en nuestra vida cotidiana. Hermanos, este es el secreto. Entonces, ahora puedo proseguir. La importancia de la palabra en la obra de Dios quiere decir, Dios hace su obra a través de la palabra. Por eso el amor reverente a la palabra es tan importante. Y para tener amor reverente a la palabra, nosotros necesitamos amar la palabra y saber que la palabra va a ser la obra de Dios. Entonces, vamos rápidamente a ver unos versículos. Juan capítulo 1, versículo 1. Ya leí varias veces, pero vamos a leer. Voy a usar, en vez de la palabra verbo, la palabra palabra, como está en la King James actualizada. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Hermanos, ¿quién es esta palabra entonces? La palabra es Cristo, es el Hijo, y el Hijo es Dios. Él estaba en el principio, era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, la palabra, estaba en el principio con Dios. Entonces la palabra estaba en el principio con Dios. Desde el comienzo aún no había hombres para que Dios se comunique. El Hijo de Dios ya era la palabra. Entonces, el Hijo es la comunicación de Dios. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, esta palabra, hermanos, ella se hizo un hombre, se hizo carne y nosotros somos beneficiados. El hombre fue beneficiado porque este Dios que es la palabra, esta palabra se hizo hombre, se tornó un hombre. Entonces, hermanos, Juan capítulo 6, versículo 29. Yo voy a tener que andar un poco rápido porque hay mucho para compartir. Entonces 6:29 nos dice así. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Recuerden que Él aquí es la misma palabra. Entonces la obra de Dios es realizada cuando el hombre cree en aquel que por Dios fue enviado. Entonces, ¿quién fue enviado? Es la misma palabra. Entonces, si usted cree en Jesús, usted en el tiempo de hoy es creer en la palabra de Jesús. Cuando usted cree en la palabra, hermanos, la obra de Dios es hecha en usted, por medio de usted. Entonces, Juan capítulo 6, versículo 18, que dice así. Señor Jesús, perdón. Entonces, perdón, Jesús es la palabra. Jesús es la palabra y Cristo. Capítulo 6, versículo 38. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, la misma palabra, ella no expresa la voluntad, su propia voluntad. La palabra expresa la voluntad de quién?
la envió, que es Dios. Entonces Dios envía la palabra y la palabra tiene que ser fiel a quien envía. Y no es para hacer la propia voluntad de la palabra, sino hacer la voluntad del quien que lo envió. Ahí el versículo 47 del mismo capítulo dice lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Entonces, quien cree en la palabra, que hace la voluntad del Padre, gana la vida eterna. Ahí, Señor Jesús, versículo 48 dice así: yo soy el pan de vida. Versículo 57: como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Así también el que me come, Él también vivirá por mí. Entonces, hermanos, Él es la misma palabra. Él vino a hacer la voluntad del Padre, no es su propia voluntad. Y Él vino para dar vida eterna al hombre. Y Él es el pan, Él es alimento. Y nos cabe a nosotros, el alimento es para comer. Nos cabe a nosotros comer. ¿Comer qué? Los judíos se escandalizaban cuando oyeron esta palabra. Ellos sabían que ellos fueron retirándose uno por uno. Este está loco, comer su carne, beber su sangre. ¿Cómo vamos a hacer esto? El Señor Jesús habla en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ustedes necesitan comer a mí como el pan de vida que fue enviado por Dios para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Pero no es comer su carne. Esta carne para nada aprovecha. Es comer del Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu? Está en la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ustedes entienden cómo la importancia de la palabra. Tenemos que asociar la palabra con el mismo Cristo, que hace la voluntad del Padre y que hace la obra del Padre. Y es un alimento para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí no dice el Padre que permanece en mí, habla su palabra. Aquí dice el Padre que permanece en mí, hace la obra. Entonces la palabra es para hacer la obra del Padre. ¿Ustedes entienden? Entonces, ¿quién es portador de la palabra de Dios no tiene libertad para hacer su propia voluntad con su propia palabra? ¿Quién es portador de Dios? Hermanos, tiene que ser uno con Dios, porque el Padre está en Él, está en el Hijo, y el Padre que está en Él es quien manda al Hijo a hablar estas palabras, y las palabras que salen hacen la obra de Dios. ¿Ustedes entienden la manera como Dios trabaja? Oh, Señor Jesús. Volviendo aún, capítulo 5 de Juan, versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hermanos, el Hijo no tiene autonomía. Él está allí al servicio del Padre y Él tiene que ser fiel al Padre. Como el Padre hace, Él hace igual. Él en verdad es la expresión del Padre aquí en la tierra, el canal de comunicación del Padre. Y en el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, Jesús nunca buscó su propia voluntad. Él está aquí, hermanos. Él deja claro que Él por sí mismo no puede hacer nada. Hermanos, hoy todos nosotros tenemos que tener esta actitud. Señor, yo quiero ser simple. Yo quiero tener un espíritu humilde y arrepentido, porque hermanos, nosotros muchas veces creemos que sabemos hacer las cosas. Después que vivimos cierto tiempo en la iglesia, nosotros nos tornamos líderes en la iglesia, ayudan a los otros, saben hacer oración, saben hacer reunión, saben dar mensajes, saben cuidar de los matrimonios, dar consejo a los jóvenes. Hermanos, nosotros creemos que tenemos capacidad. Nosotros perdemos esta simplicidad. Entonces necesitamos aprender con Cristo, con el Hijo. El Hijo dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Vamos a recordar todos los días, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo dependo de Cristo, yo dependo del Señor, yo dependo, por tanto, de la palabra del Señor. Oh Señor Jesús. Y Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces Dios usó sus profetas, hermanos, para hablar a los padres del pueblo de Israel. Dios habló y la obra de Dios se hizo. Entonces toda la obra de Dios es hecha por la palabra, porque Dios habló. Oh Señor Jesús. No tenemos que ir mucho, hermano. En Génesis capítulo 1. ¿Cómo Dios creó todas las cosas? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ustedes imaginan, hasta hoy los científicos están discutiendo, intentando descubrir el origen del universo. La teoría del Big Bang, la teoría que no existía ninguna materia, pero este universo aquí tenía una gran energía tan grande que de repente esta energía hizo una explosión, ¡boom! Y de esta explosión, hermanos, fueron surgiendo materias. Y estas partículas van chocándose, tornándose materia. Estas materias, estos polvos van formando minerales y de ahí se van juntando en astros y planetas, en todos los cuerpos terrestres, celestes. Y nosotros hoy tenemos en esta inmensidad del universo. Yo no quiero discutir esto si es correcto o errado, pero hermanos, pero es por ahí. Solo que esta energía es el mismo Dios. Y lo que hizo que esta energía se torne en materia fue la palabra. Entonces usted se imagine el poder que hay en la palabra. ¿No es así? Bueno. Vamos a seguir. Entonces, habiendo hablado muchas veces de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, la palabra hace su obra. El versículo 2, en estos postreros días, aquí se refiere al Nuevo Testamento, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, entonces, el Hijo, a través del Hijo, Dios hizo el universo. Entonces, Dios usó al Hijo como un medio para hacer el universo. Y Dios también constituyó al Hijo para ser heredero de todas las cosas que Él hizo. Ahí usted va al capítulo 11, versículo 3, ¿qué nos dice? De Hebreos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, si en el versículo 2 dice que Dios habló por el Hijo y por medio del Hijo hizo el universo, creó el universo, y aquí dice que Dios formó el universo por la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios es igual al Hijo. ¿No es así? La palabra de Dios es igual al Hijo, es una ecuación. A igual a B, B igual a C, por tanto A igual a C. ¿Está correcto o no? Para Amir no está aquí, no le puedo preguntar si él no fue a esa clase. Nosotros sabemos que el Hijo es la palabra y a través del Hijo el universo fue hecho. Miren el poder de la palabra, el poder del Hijo. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, la presencia, Dios habló por el Hijo durante todo el tiempo que Él vivió aquí en la tierra, por más de 33 años, ministró aquí en la tierra durante los últimos 3 años y medio, y lo que Él hablaba en la misma palabra de Dios, haciendo la obra de Dios. Dios estaba usando a ellos. Y Él vino y tomó la forma de una forma humana. Él vino en una configuración que los discípulos conocían, aquella configuración, y no era muy lindo, no. Aquella figura, aquellos retratos que usted ve allí, aquellos cuadros, aquel joven lindo, rubio, ojos azules, no era Cristo ese, ¿no? Isaías dice que él parecía 30 años, pero parecía alguien que tenía más de 50 años. Él parecía a alguien que salió una raíz de tierra seca, ¿no es así? No era nada lindo. Entonces él tenía una configuración humana. Solo que, hermanos, no es la configuración humana, no es la fisonomía. Es que es importante. Lo importante, hermanos, es que la palabra estaba en aquella configuración humana. El valor de Él es la palabra. No sé si los hermanos entienden. Claro que en aquel tiempo se asociaba a la imagen con la palabra. La imagen de Jesús, Jesús está aquí, Él tiene poder. En verdad era la palabra que tenía poder, solo que Él murió. Este cuerpo que los discípulos conocían se fue. Él resucitó, Dios lo resucitó, solo que con otra configuración, un cuerpo de resurrección. Ahí, hermanos, por eso que yo digo, el poder no está en la configuración, el poder no está en la fisonomía, el poder está en la palabra. Ahí, versículo, Juan 21. Juan 21. Juan 21. João 21, né? Versículos 5. Versículos 5. Pedro levou a outros discípulos para pescar, porque Jesús había resucitado y se desapareció. No tenemos dirección, no sabemos qué hacer. Mañana mi familia necesita comida. Yo era pescador antes de ser llamado por Jesús. Yo voy a pescar. Voy a volver a mi antigua profesión, voy a pescar. Otros discípulos dijeron, vamos con ustedes. Pescaron toda la noche y no pescaron nada. Todos eran expertos pescadores. No pescaron nada. Y Jesús aparece. Versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Cómo descubrieron que era el Señor? Por la palabra y por el cumplimiento de esa palabra. ¿Estoy en lo correcto o no? Jesús no era reconocido por ellos, pero la palabra que Jesús decía y el cumplimiento de esa palabra hizo que Juan dijese, es Jesús. Entonces,
Inmediatamente Simón, aí imediatamente él es Simão, ele impulsivo, fue el primero a lanzarse al mar y a se fue hasta lançar no Jesús. mar, né, e Pero no foi quiero até Jesus. alargarme en esto. Mas não quero me Lucas delongar. 24, Lucas 24, versículo 32, ¿cómo nos versículo dice? 32, como diz? Y se decían, de la misma manera, dos discípulos salieron de Jerusalén y descendieron a una aldea llamada Emaús. Y los dos discípulos E os dois discípulos no sabían para dónde iban. Entonces vamos a volver este camino, vamos hacia Emaús. Y de repente Jesús e de repente aparece y camina con ellos. Y aparece no e anda junto com reconocieron a Jesús porque estaba con otra fisonomía, con el cuerpo de resurrección, y caminaron juntos. e passaram a Y le andar preguntaron: junto, tal, e ¿qué están conversando ustedes? Pero usted no sabe lo que sucedió últimamente. Un gran acontecimiento. Todos están hablando, usted no sabe, ¿no? Era el Jesús Nazareno, é o Jesus que era un varón Nazareno, profeta, que era varão poderosa, poderoso palabras em obras e palavras, y obra delante de Dios de todo el pueblo. tal. Y entonces Aí então Jesús entonces dice, Jesus, então, versículo fala, 25, versículo, entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. tudo que os profetas Crean la palabra de los profetas. Hermanos, sean simples en creer en los seja profetas. simples em crer No esté nos cuestionando: yo voy a analizar primero, yo voy a considerar un poco lo que el profeta está hablando. No, sea simple. Usted va a ganar la bendición si usted cree en la simplicidad. Você crê na simplicidade. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrando en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que él decía. Todos os profetas expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as. Llegaron a la aldea donde Quando iban, chegaram hermanos. perto da Ellos aldeia, irmãos, le hicieron como que se iba más lejos. Y ellos quisieron que se quedase con ellos. Y de repente Jesús desapareció. Ahí el versículo Aí, 31. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Abençoou, e tendo partido lhes ¿Es deu, así? né? Entonces fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces él estaba en otra fisonomía. Ahí cómo descubrieron que eran él. Como descobriram Y que era dijeron ele? uno al otro: ¿no nos ardía nuestro corazón Nos en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Quando nos Hermanos, expunha as es la palabra. Escrituras, irmãos, é a palavra. Cristo es la palabra. Cristo, La palabra estaba dentro de a aquel palavra hombre estava Jesús. dentro Por daquele eso que homem tenía Jesus. poder. Y ahora estaba en el cuerpo de resurrección. agora estava no Esta corpo misma de palabra, resurrección. hermanos. Essa mesma Las palavra, escrituras, los dos discípulos escrituras, que iban por el camino los dos de discípulos Emaús que conocían iban las escrituras. Pero sin la revelación de las escrituras, hermanos, no tiene ningún sentido. Usted puede tener la Biblia en la mano por tantos años, hermanos. Sin la revelación no te ayuda mucho, ¿no es así? Entonces, gracias a Dios, hermanos. Então, Nuestro graças a Señor Deus, Jesucristo irmãos, es la misma palabra, pero no una palabra doctrinaria, palavra doutrinária, no una palabra muerta. Él es morta. el mismo hablar de Dios. Es la palabra. Y cuando la palabra es hablada, hermano, no arde en su corazón, Não arde em seu coração? arde. Por eso, hermanos, Por isso, irmãos, todos los días yo estoy con el corazón ardiendo. Eu estou com o coração ardendo. Hay fuego en mi corazón por causa de la palabra. Amén. Oh Señor Jesús. Ó Senhor Jesus. Aí, En Hechos capítulo em Atos, 1, versículos 2 y versículo 2 3. e 3. Hechos capítulo 1. Atos capítulo 1. Voy a leer el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, Jesús fue llevado a las alturas, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indudables, Com muitas provas, apareciéndoseles durante 40 días aparecendo aos discípulos depois da ressurreição,
y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús, después de resurrecto, continuó hablando. Esto quiere decir, Jesús quería mostrar a los discípulos, si ustedes continúan, usted quiere mi presencia, entonces ustedes van a tener mi presencia en la palabra. Es mi palabra que trae la presencia y trae el poder. Hermanos, aquí ¿qué sucedió? Entonces, en el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ustedes saben lo que sucedió, Ahí entonces todos los de Jerusalén estaban reunidos y oyeron aquella gran voz. El Espíritu Santo descendió y Él colocó como si fuese, descendió sobre cada uno de ellos como lengua de fuego, y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, dialectos del pueblo de Israel que estaban viniendo para festejar en Jerusalén, solo que ellos ya moraban en otros países con otras lenguas. Y ellos comenzaron a predicar el Evangelio en otras lenguas. Y estaban asustados. Entonces Pedro se levantó, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos sean notorios y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Hermanos, no tengo tiempo de hablar más sobre esto. ¿Y qué sucedió, hermanos? Lo que yo quiero decir, Jesús habló como la palabra de Dios durante todo el tiempo que Él ministró en la tierra. Murió y resucitó. Continuó a mostrar, Él continuó mostrando que Él era la palabra. Continuó hablando y la presencia de la palabra es la presencia del Señor. Solo que, hermanos, cuando comenzó el día de Pentecostés, que la iglesia oficialmente fue producida, la iglesia oficialmente fue engendrada en el día de Pentecostés. La primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, fue engendrada. Jesús nunca más apareció para hablar. Y Dios ahora quiere usar a la iglesia. ¿Y quién representa a Jesús para profetizar? Pedro levantó la voz y él habló. Hermanos, a partir de allí la palabra, Dios continúa hoy hablando por el Hijo, pero Él usa ya un hombre como un canal. Pedro es el canal de Jesús. Es el hablar del Hijo a través de Pedro. Entonces, hermanos, es a partir de ese momento el cuerpo de Cristo fue engendrado y ellos recibieron, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la iglesia recibió esta incumbencia, recibió el poder. Hermanos, este poder de hacer la obra de Dios está en el Espíritu, está en la palabra. Oh Señor Jesús. Entonces, Pedro comenzó a hablar con poder, profetizar en nombre de Jesús, y el capítulo 4 de Hechos, versículo 8, Pedro comenzó a hablar palabras proféticas. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, porque por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, ni dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Hermanos, al ver la intrepidez de Pedro y Juan, sabiendo que hombres iletrados se admiraron y reconocieron que habían estado con Jesús, ¿qué quiere decir? Jesús pasó a usar a Pedro como el portavoz, como el profeta. Hermanos, ahí surge la palabra profética en el Nuevo Testamento a través de la iglesia. Oh Señor Jesús. Y ahí abre la puerta, Pedro también abre la puerta para los gentiles, capítulo 10, versículo 36. Señor Jesús. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, no es solo de los judíos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret. Con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. Ahí el versículo... Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. 44. Voy a saltar un poco porque no tengo tiempo. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Eran gentiles en la casa de Cornelio, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, aquí entonces Pedro fue usado para abrir la puerta del reino de los cielos, abrir la puerta de la iglesia para los gentiles. Hermanos, nosotros oficialmente fuimos introducidos allí, los gentiles fuimos introducidos, y nosotros hacemos parte del mismo cuerpo. Nosotros hoy somos bautizados por el Espíritu Santo para ser miembros de este cuerpo maravilloso. Que Dios ahora usa este cuerpo para hablar y para hacer la obra de Dios. Hermanos, el Evangelio entonces es para todas las naciones, no es solo para los judíos. Usted recuerda Mateo 28, versículo 18, cuando Jesús dijo, antes de él ascender al cielo, la última recomendación de Jesús, Mateo 28, 19. Desde el 18 vamos a leer. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora es la oportunidad de ustedes, ahora son ustedes son la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Yo recibí toda la autoridad después de mi muerte y resurrección de los cielos y en la tierra, y yo quiero que ustedes prediquen el Evangelio, hagan discípulos míos de todas las naciones, no es solamente de Israel.
somente de de Israel. todas las naciones. De Hermanos, todas las esta naciones. es Hermanos, nuestra misión. esta es nuestra Nosotros estamos misión. aquí es para Nós predicar el estamos aqui Evangelio del para Reino pregar o evangelho a do reino todas las a naciones. todas as nações. Oh né? Señor Jesús. Ó Senhor Jesus. Entonces, Pedro Então, y Pedro Marcos, e Marcos, Marcos né, 16, 15 15, y Hechos e capítulo Atos 1, capítulo 1, entonces versículo 9 Pedro, a 10. infelizmente, Então, Pedro infelizmente, debería irmão, continuar Pedro siendo el deveria portador continuar de la sendo palabra o profética, portador da también a palavra los profética. gentiles, porque Dios Também lo aos usó a gentiles, él para abrir la Deus puerta a los usou ele gentiles, para ¿no es abrir así? porta Pero aos hermanos, gentios, não é isso? lo que Mas, le irmão, impidió o que o continuar, impediu de ser continuar usado, siendo de usados, continuar sendo usado, usado, su né? concepto Pelo aún muy seu fuerte conceito ainda del muito judaísmo. forte Ustedes do recuerdan, judaísmo, né? para que Você se Dios lembra? pueda usarlo Pra como Deus canal para poder usá-lo alcanzar a como los canal gentiles. para alcançar os En gentios. Hechos Lá capítulo 10, lá em vamos a Atos ver, capítulo 10, Hechos dá uma capítulo olhada. 10. Atos capítulo 10. Hoy ustedes tienen que Hoje aguantar vocês vão un ter que poco aguentar más pouquinho mais por el causa do contratiempo que tuvimos en la grabación. Yo necesito terminar, ¿está bien? Eu preciso Versículo terminar. 9 dice así. Versículo 9 diz assim: Al día siguiente, mientras ellos No iban día por el siguiente, camino y indo se ellos de acercaban a la caminho, ciudad, estando já Pedro perto da subió a la cidade, azotea para subiu orar Pedro cerca ao de altar la hora por sexta volta da hora y sexta, tuvo fim de gran hora, hambre, quiso estando comer, com pero fome, mientras quis le comer, preparaban mas algo, enquanto le lhe sobrevino preparavam un a comida, éxtasis sobreveio y vio el cielo abierto y que Então viu o descendía céu aberto algo e semejante a un gran descendo lienzo como se fosse que grande lençol, atado de o los qual cuatro era puntas baixado era à terra bajado a la pelas tierra, quatro el pontas, cual com había de todos los todas cuadrúpedos y quadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del da cielo. terra Y le e vino aves una do voz céu, e que ouviu-se una voz, dizia a levántate ele, Pedro, dizia a mata y ele, come. "Levanta-te, Entonces Pedro mata e dijo, come." Señor, Mas no. Pedro replicou, de modo nenhum. Él sabe quién habló. Ainda Señor, sabe quem falou, no. de modo nenhum, ¿Cómo Senhor. usted niega algo al Você Señor? nega uma coisa ao Senhor. No, Señor, De modo porque nenhum, ninguna Senhor, cosa porque común jamais comi o coisa inmunda alguma he comido jamás. comum e imunda. Você vê, Usted ve el concepto conceito fuerte del forte do judaísmo, Tinha Pedro hasta até negando lo que el negando Señor le había pedido hacer. Volvió la voz a él por segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Él tuvo una oportunidad de obedecer con simplicidad. Él no obedeció. Ahí, hermanos, cuando llega en Hechos capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, tá? Versículo 1. ahí surge la presión de los judaizantes Dos judaizantes de la iglesia en Jerusalén. na Versículo igreja 1. de Jerusalém. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto era prohibido a los judíos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, explicó, y al final él dice así. Versículo 15. Y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces la presión en Jerusalén era muy grande para Pedro. Y Pedro no lo soportó. ¿Saben por qué? Voy a mostrarles ustedes en Gálatas 2. Vamos a ver, Gálatas capítulo 2. Ahí Pablo ya había sido llamado. Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro vino a visitar la iglesia en Antioquía
Y Pablo lo tuvo que reprender. Paulo teve que repreendê-lo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Alguns da parte de ¿quién Tiago, era esto que venían de parte de Jacobo? Los de Jerusalén y principalmente e principalmente los os del ala de los de la circuncisión. Ellos querían predicar a los gentiles que los gentiles deberían también ser circuncidados y guardar la ley de Moisés. Y aún así ellos tenían una distancia entre los judíos y gentiles por causa de esta ley. por Entonces, causa dessa hermanos, lei, né? Então, irmãos, ¿dónde estoy? onde eu estou? Né? Pero Quando, porém, chegaram, Pedro se apartó afastou-se, y vino a apartarse temiendo a los de la circuncisión, temendo os da circuncisão, con miedo de los que vinieron de parte de Santiago, que era del ala radical de la circuncisión. Pedro entonces se separó de los gentiles, de los creyentes gentiles, y quedó junto con los judíos. Y hizo con que hasta Bernabé y otros judíos sean arrastrados por la misma hipocresía, disimulación. El versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. No, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pelas obras da lei, ninguém será Entonces, hermanos, justificado, né? Pedro Então, irmãos, flaqueó. Pedro fraquejou. Él no va a poder llevar este evangelio sin restricción, porque el evangelio a los gentiles será llevado también bajo mucha presión, mucha dificultad, mucho sufrimiento. Entonces, Dios preparó otra herramienta. Preparou uma outra Dios, en cuanto sucedía en la casa de Cornelio, Pedro abriendo la puerta a los gentiles que entren a la iglesia en el reino de los cielos, Dios entonces enseguida preparó a Pablo en el camino a Damasco. Ustedes recuerdan, vino una gran luz, él cayó a tierra y a partir de allí fue conducido a Damasco y allí él se convirtió. Él fue llamado, hermanos, para ser un ministro de Dios a los gentiles, para los gentiles. Entonces, a partir, esto está en Hechos capítulo 9, del 1 al 19, no voy a leer. 19, não vou ler. Y hermanos, E, irmãos, capítulo 11 de Hechos, capítulo 11 yo voy a de explicar Atos, eu vou del explicar versículo 19 al 22, até 22, cuando sucedió la muerte de Esteban en Jerusalén. Surgió una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Los discípulos fueron dispersados, saliendo a todas las ciudades. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Y Felipe era uno, Filipe era dos ustedes recuerdan que el Felipe que hablamos era uno de los evangelistas que salió, evangelistas que saiu. predicó el evangelio en toda la región de Judea. Entonces los judíos se esparcieron hasta el mundo gentil. Fueron hasta Fenicia, Chipre y llegaron hasta Antioquía, solo que ellos predicaban a los judíos. Ellos tenían este concepto, el evangelio es para los judíos, pero algunos, Mas algunos alguns de Chipre y de Cirene de Chipre no sabían de esta regla, que no era para predicar a los gentiles. Ellos no sabían y predicaron a los gentiles en Antioquía. Y los gentiles fueron salvos en Antioquía. Y ahí surgió una iglesia maravillosa en el mundo de los gentiles, que es la iglesia en Antioquía. Ahí Jerusalén supo de esto, mandó a Bernabé para cuidar de la iglesia en Antioquía. Entonces, hermanos, usted sabe la historia. Y Pablo, después de un cierto tiempo, Bernabé fue a buscar a Pablo en Tarso y lo llevó para servir en Antioquía. Y después de un año sirviendo en Antioquía, el Espíritu Santo
le mandó a llamar a Bernabé y a Saulo para la obra de él, la obra del Señor. Ahí entonces salió al primer viaje. Solo que en el primer viaje ya fue evidente que el Espíritu Santo ya había designado a Pablo para ser el portavoz, para hablar la palabra profética. De ahí en adelante, hermanos, solo Pablo recibió esta incumbencia y el evangelio de la circuncisión le fue confiado a él. Esto está en Gálatas 2, versículos 7 y 8. No tengo tiempo de leer, ustedes lean en su casa. Efesios 3, versículo 8. Él se tornó el apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Hermanos, él no se colocó como un candidato. Esta designación y comisión de Dios no es el hombre que se coloca, que se candidata. Yo quiero hacerlo. Ahí yo hago mi política en la iglesia para ver si hay algún hermano y hermana que me coloque algún cargo alto en la iglesia. No es así que funciona en la iglesia. Aquí quien manda es la cabeza. Y quien es la cabeza es Cristo. E infelizmente, hermanos, la historia antigua de la iglesia en San Pablo tuvo algunos que sirvieron conmigo y se quejaban de mí que yo no los coloqué en algún destacado. Hermanos, ¿quién soy yo para colocarlo en algún lugar destacado? Ahí terminan tornándose opositores, se enojan. Infelizmente, el hombre tiene este concepto, ninguno de nosotros tenemos el derecho. Dios es quien lo hace, es Cristo quien lo coloca. Entonces Cristo escogió a Pablo y Pablo se tornó apóstol y ministro de la gracia de Dios. Esto está en Efesios 3. Ustedes saben, esto no voy a leerlo. Y él completó la revelación de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Colosenses 1, versículo 25. Hermanos, entonces el Hijo en aquellos días de Pablo hablaba, en aquellos días, en el periodo de Pablo, el Hijo hablaba por medio de él. Entonces, la palabra de Pablo, hermanos, era la palabra profética, era la misma palabra de Cristo. Ahí surgió esta palabra, la palabra de Cristo. Nosotros vemos en Colosenses 3:15, ¿no es así? Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Solo que en Romanos 10, versículo 17, Pablo ya había hablado que, ¿ustedes recuerdan? ¿Alguien recuerda este versículo? La fe viene por la predicación o viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. ¿Entienden? Entonces es Cristo quien está hablando por medio de la boca de Pablo. ¿Ustedes entienden? Entonces nosotros estamos en los días en que el Hijo aún habla. El Hijo aún habla por medio de sus apóstoles, por medio de sus profetas. Entonces Él fue usado para hablar la palabra de Cristo. Entonces la palabra de Pablo, hermanos, hacía la obra de Dios. Como ustedes ya conocen bien, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, no voy a leer. Ustedes conocen que la iglesia en Tesalonicenses creía que la palabra que Pablo hablaba era la palabra de Dios, y por creer esta palabra operaba en ellos eficazmente. Hermanos, hoy la palabra de Dios está sucediendo de una escala mayor. Hoy nosotros tenemos muchos hermanos que creen. Esta palabra es la palabra de Dios, y quien cree, esta palabra opera eficazmente. Ahí, hermanos, muchas iglesias fueron levantadas por el ministerio de Pablo. Fueron levantadas por medio de esta palabra desde Antioquía, que es Siria, de hoy, hasta Tarso, donde Pablo estaba allí, y de Tarso fue para toda Galacia, Cilicia, invadió Asia Menor y atravesando el mar Egeo fue a Macedonia. De Macedonia ellos descendieron en toda Grecia hasta Acaya, hasta Corinto, y de allí, a partir del cuarto viaje de Pablo hasta Roma, hermanos, el Evangelio fue hasta toda Europa, desde Roma. Mira lo que el Señor hace.
La obra de Dios es la palabra profética quien lo hace. Entonces, hermanos, la palabra profética hablada por Pablo, la cual ejecutaba la obra de Dios, infelizmente, hermanos, comenzó a sufrir la competencia de muchos que querían competir con Pablo en ganar seguidores, obtener seguidores. No es así que funciona en la iglesia, hermanos. Aquí no disputamos seguidores. Nosotros, hermanos, discípulos de Jesús, nosotros solo tenemos seguidores de Jesús. Ninguno de nosotros disputa la popularidad para tener seguidores propios. Entonces, infelizmente, los de Jerusalén comenzaron a competir con Pablo porque ellos creían que estaba equivocado lo que Pablo hablaba. Ellos creían que Pablo debía predicar, guardar la ley y hacerse la circuncisión. Ellos creían que estaban sobre Pablo porque Jerusalén era el lugar de los 12 apóstoles y donde todo surgió, y ellos entonces paralelamente por donde Pablo iba, ellos iban allí, predicaban el evangelio de ellos, que Pablo comenzó a llamar en Gálatas de otro evangelio. Ustedes recuerdan esto, es otro evangelio. Por eso, hermanos, y no solo esto, cuando llegó al mundo de los griegos estaban acostumbrados en las plazas oír la llegada de los filósofos, y los filósofos venían en el ágora, que es la plaza, para presentar su tesis de filosofía. Entonces allí en la plaza él presentaba su plaza y obtenía muchos seguidores. Así es que sucedía. Venía uno, ganaba seguidores, venía otro, ganaba otros seguidores, y ellos creían que la iglesia también funcionaba así. Viene uno, predica, obtiene seguidores, viene otro y gana otros seguidores. No es así que funciona en la iglesia. La iglesia tiene solo el hablar del Hijo. En nuestros días, hermanos, es el hablar del Hijo. El Hijo es quien habla. Y el Hijo usa canales que Él escoge para hablar. Y esta mucha competencia, hermanos, distrajo a las iglesias. Y esto hizo con que surgiesen, ustedes recuerdan, en Hechos, oh Señor Jesús, en Hechos capítulo 20. Oh, Señor Jesús. Versículo 29. Pablo dice, llamó a los presbíteros en Mileto, los presbíteros de Éfeso en Mileto. Él dijo así, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán de entre vosotros, de entre los presbíteros, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Ustedes entienden que como el hombre es terrible, Dios tiene una palabra profética. Y Satanás usa la ambición del hombre queriendo arrastrar seguidores detrás de sí. Infelizmente, hermanos, esto sucedió. Hermanos, yo creo que hay mucho para terminar. Yo voy a dejar para el otro mensaje. Entonces, ¿cómo voy a terminar? Decirles a ustedes, hermanos, a partir del final del siglo I y el comienzo del segundo siglo, la palabra profética en el tiempo de Pablo ya estaban estas distracciones, estas competencias de otras enseñanzas, y esto abrió las puertas para que en la época de Juan muchas herejías entrasen en la iglesia. Y cuando llega en el siglo II, hermanos, no había más palabra inspirada por el Espíritu Santo, porque no se había levantado ningún apóstol. Ahí, hermanos,
en la falta Aí, de la irmãos, palabra, na falta no da hay palavra, también la obra não del há Señor. também a Y en obra la do falta Senhor. de esto E entra na la falta organización disso, humana, entra a organização entra humana. el hombre Entra intentando o homem reparar. tentando Ahí, reparar, hermanos, né? E aí, fue irmãos, solo una decadencia. decadencia. ¿Cuál es la decadencia? qual é La a falta de la decadência? palabra A falta da hace con palavra que nosotros faz perdamos com el que a primer gente amor. perca o primeiro amor. En segundo lugar, la falta En de la segundo palabra lugar, hace a con falta que de no palabra no faz com que haya não la haja obra a de obra Dios. de Y la falta de Y a falta de palabra palabra hace faz que com no que haya não haja liderazgo del liderança Espíritu de en la Deus. iglesia. Y la falta de la E a palabra falta da palavra hace não que falta falte dirección en la iglesia. La palabra es todo para nosotros, hermanos. Entonces, la raíz de la decadencia está allí. Espero, hermanos, que ustedes comiencen a localizarse con este GPS, por donde la iglesia cayó. Hermanos, fueron 20 siglos, después de esto fueron 20 siglos de decadencias y llegó al fondo del pozo, a la oscuridad total. Estoy hablando de la iglesia, ni siquiera del mundo. Hermanos, pero gracias a Dios, Dios restauró y estamos en un buen momento, hermanos. No vamos a desistir. No deje que nadie desista. Hermanos, es hora de todos nosotros juntar las fuerzas. Vamos a seguir esta línea. Amor reverente a la palabra. Inculcar la palabra en nuestro corazón y permitir que la obra, que la palabra haga la obra de Dios. Aún falta poco, hermanos, falta poco. Vamos a avanzar. Jesús es el Señor. Amén. Jesús é o Senhor. Amém.